Radio Notiulama, transmitiendo desde Xococolco, Veracruz. Trae para ti el reportaje del día. ¡Suéltalo! ¿Cómo está? Pues es así como llegamos a esta 21ª edición de los Juegos de la Identidad Anahuaca. Fiesta de la Amistad en su 21 aniversario, transmitiendo desde Veracruz, un rinconcito del cielo, como lo dijo Agustín Lara. Y no podía faltar el hermoso sonido del teponaztli. Suena como música espacial. Ven nada más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hay para escoger, señores. Mi hermanito, tu nombre. ¿Dónde te encontramos para buscar un teponaztli? Aquí en Chamatlán, a 20 minutos de aquí de Xococolco. Ahí lo googlean, chavos, porque yo no conozco acá, pero ya nos dijo dónde lo podemos. ¿Precios? Varían dependiendo del tamaño y ¿De cuál? ¿De qué tanto a qué tanto para ir haciendo la vaquita? pues van entre 1000 y 500. Pero ese sonido no tiene precio, señores. Ese sonido es muy pulido, es una técnica. ¿A los cuántos años empezaste a tallar teponaztli? 2008. ¿Cuántos años tenías? No, ya llovió. Ya, no, que no lleva todavía. Es decir, que ya tienes como 20 años, ¿no? Sí, más o menos. Una maestría son 3 años ejecutivas, una carrera son 4 años, 5 años, o sea que mi hermano ya es doctorado, maestro en el arte del teponaztli. Sí, también hacemos esto. Nos vamos a dar un rol con cara de cocodrilo, zipacli. Casi le gusta más zipacli a mi carnal, ¿verdad? Puros zipaclis, huetzpalin. Jaguar. Jaguar, ¿dónde está el dime jaguar? Ah, mira el dime jaguar, qué chulada. Miren, señores. Miren, este otro teponaztli con caparazón de tortuga. Esa es otra chulada, señores. Es el sonido muy parecido. ¡Ay, se toca de cabeza! Eso no importa si se moja, ¿verdad? ¿Dónde? Eso no importa si se moja. Que soy honesto, podría ser que sí. Porque esta persona no está pegada ahorita con el pellejo del animal. O sea, no lo he mojado. No he intentado mojar, pero toda esta estructura va pegada. O sea, con el mismo, ¿cómo llamarle? Pellejo del animal. Entonces podría ser que sea como rompecabezas, que cuando se le quite totalmente esto, pues ya se abre. ¿Tienes una página de una red? Ya, modernízate. Ya, si quieres que te vean en el extranjero. Teléfono Suéltate. 184, 120, 1426. Un WhatsApp para todo el mundo, everybody. Ahí. Please call. International business, please call. Call him. Piedras. El hermosísimo barro. Ejeca, tu viento. No sé en qué momento nos perdimos, chavos. No sé en qué momento dejamos todo esto y entramos en la pinche vida de la ciudad. No sé en qué momento yo me perdí, pero estamos aquí para reencontrarnos. Y los voy a llevar al río con esa música. Se van a elevar, chavos. Qué hermosa es la vida, señores. Si se dan la oportunidad de verla desde esa perspectiva. Barro, los 4 elementos, la tierra, el viento con el que se seca, el fuego con el que se cose y la tierra, me falta por ahí uno, el agua, para hacer el barro, señores, los 4 elementos. Vamos a seguir dando este rol. El Tlalmanali, señores. La obra de mi hermanito Kimichi. ¿Se acuerdan de esa toma? También mi canal aparece con esas máscaras. Zipacli, Miquistli, Mazatl, Tochtli, Iscuintli. Si me salto uno, me corrigen. Osomatli, Malinali, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpac, Kiahuit. Ya notaron, están formando el tonal. Son los 20 tonales. Zipacli, Ejeca, Cali, Cuetzpalin, Coat, Miquistli, Tochtli, Mazatl. Ya me perdí. Mazat, Atl, Iscuintli. Y hoy estamos en un día, si no me equivoco, 11 Malinali. Si no me equivoco, lo vamos a revisar acá. Osomatli, bebé.
Osomatli, Acat, creo que ese es Malinali, Ocelo, Cuautli, Coscacuautli, yo soy Coscacuautli, señores, este es Solin, Tecpat, Quiahuit y Xochitl, y así se terminan los 20 tonales del Tonalpohualli, señores. ¿Y por qué es un día Malinali? ¿Por qué es un día Osomatli? Porque ayer fue un día Iscuintli, si no me equivoco fue 10 Iscuintli, por lo tanto hoy sería 11 Malinali y mañana va a ser 11 Osomatli. Y entonces sería 12 Malinali, 12 Acat, 13 Malinali, en teoría, para empezar una trecena y terminar la veintena hasta Xochitl y empezar una nueva veintena. Herbolaria, señores. Otro arte milenario. ¿Ese es miel, mamá? Ah, ¿cómo está? Pero es de melitón, ¿qué? De melitón, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Es abejita pequeña? ¿Qué precio tiene? Órale, ha de ser mucho más premium, ¿no? Y mucho, no sé qué diferencia tiene a la normal. Ah, para más bronquios, me imagino. Enfermedades respiratorias y todo. Miren, señores, esa es la Pantli del año. Maclacli, 1J, Cali, C, Ome, J. ¿Te sabes los números, carnal? ¿Cuentas conmigo? C, Ome, J, Nagui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicjay, Chicnagui, Maclacli, 1C, Maclacli, 1Ome, Maclacli, 1J, Cali. Eso quiere decir que estamos en el año 13, Cali. Y a ti te dijeron que era 2025, pero ahí se los dejo de tarea, ¿no? Vamos a seguir. Ahí está mi canal, ya la vieron en el video. Además que luego me chiveo yo cuando se chivea, por eso ya no la grabo. Hermanito, ¿nos puedes platicar tu Pantli? Claro, es del Cancún de Cali, Mislampa, Teyahualco. Donde tomamos el autobús, niños. Ándale, ahí me lo... Creo que ahí danza. Sí, precisamente donde tomaron el autobús. Pues es Xolotl. Es Xolotl. Es un perrito. La Vizcalpantecutli. Ok, ¿por qué blanco y negro? Pues es la región del norte, el mundo del norte. El Mictlán, señores, el blanco. Exactamente. Y acá pues traemos el símbolo de Teyahualco, de la guerra. A ti te dijeron que era cristiana, pero ya existía ese símbolo mucho antes. Pero se los dejo de tarea, niños. Ustedes tienen que descubrir su camino. Y acuérdense que no lleva letras, por lo tanto, este es un glifo, otro significado y otro significado. ¿Cuáles son, hermanito? Yo, la verdad, no, ahí desconozco, ahí sí. Híjole, yo también te fallo un poquito en eso. Nada más sé que es el chimal Chimal es un escudo, acuérdense, chimali. y las flechas de... Ok, del guerrero. Acuérdense que el chimali también se utiliza en el juego del Ulama para protegerte. Radio Notilama. Para que cuando lo vean así, luego sepan que es Teyahualco. Sin letras, señores. Los castellanos porque tenían que leer, pero nosotros éramos más chingones, ¿no? Porque lo entendíamos con imágenes. Vamos a seguir, canales. ¿Qué es un macehual? Término, etimología. No, suéltate, ya sabes cómo funciona esto. Bueno, desde el término, la palabra macehuali tiene unas raíces muy bonitas, porque ma viene siendo un aparente que, seguía viene de merecer, pero también viene de sesec, que es enfriar o enfriarse, segui. Regularmente la costumbre en agua, cuando una persona llega de otra región, se le dice shimosegui o shimosegüetzina en el caso de las personas grandes. Eso quiere decir como merece, enfríate, y en algunos idiomas, bueno, algunos entendimientos sintácticos de la lengua náhuatl pues se entiende como siéntate, pero las raíces etimológicas pues nos dicen otra cosa, que la metáfora o que la profundidad de la lengua náhuatl que siempre es así, nos habla como de enfriarse o merecer. El macehual es el merecedor, es el que lo trabajó, es el que se lo ganó, señores. Exacto. Y el que está aquí viviendo es porque se lo merece y se lo ha ganado. Por eso somos merecedores de esta vida. Así es que tú decides qué vida vivir, porque eres el merecedor. Para Radio Notilama, Netsi Jacame. ¿Ves el canal? Ya están alistando para la danza. Famoso Calpultin, Calpuli, ¿no? La famosa tribu. Cada uno con sus colores para que vean quién pertenece acá con su pantli. Hermanito, ¿nos presumes tu pantli? Ahí yo veo un ejecatl. Ejeca, Ocli, mira. Ocli, pulque. Caminos del viento, no. Los muchos caminos del viento. Los muchos caminos del viento. En la parte trasera, ¿qué tiene? ¿Rey? ¿Nada más es un solo lado? Ok. Ejecajotli miak. Ejecaocli miak. Los caminos del viento. Los caminos del viento. O sea que tenemos que fluir, chavos. Pero bueno, vamos a seguirle. Y ya se alista la pelota purépecha. No, aquí estamos en vivo. Aquí no hay filtros. Aquí no hay corto. Todo es en vivo, señores. Todo es en vivo. Personajes que hemos conocido durante el camino y que te los vuelves a topar. Ahí está mi hermoso bebé bombón, mi hermano. Todo es en vivo, todo es en vivo. A las 5 nos llegamos al río. A las 5. Nos vamos a llevar a ver a Chalchitlicue otra vez más, señores. Ya la encontramos. Mi hermanito, si no me equivoco, también nos dio el taller de pelota purépecha hace un año. ¿O no, mi hermano? ¿Hoy vas a dar ese taller? Pelota purépecha. ¿A qué horas? A las 7. ¿Para qué? Para que se vea en la oscuridad. La representación del
camino del Padre Sol, llega a Cihuatlampa, pasa por el Mixtlampa y renace por el Tlaxcala. El Cihuatlampa es el lugar de las mujeres. Y luego me dijiste que va para dónde? El Inframundo Mixtlampa, en el norte. y luego renace por el Tlaxcala. Tlahuiztlampa, el lugar del sur, Xochitlipochtli. Para salir baby. en el Tlahuiztampa, el oriente de donde venimos, señores. Golosinitas, carbohidratos para el bajón. Saluden a la banda, niñas. ¿Ustedes van a participar en el globo o no? ¿No participaron en el globo? ¿No lo armaron? Por aquí nos comentaron que unos niños van a hacer un globo al rato, pero estamos en busca de esos niños. Pepitos, cacahuate. ¿Qué es un pepito? ¿Es una congelada? ¿De qué? Vámonos, pepitos, chéquenlo. Pasta de mole, ¿a cómo el pasta de mole, mamá? A 200 el kilo, pero es veracruzano. Sí, si no aquí nos van a... ¿Cómo que otra marca? No. Para camarones, señores. Rompope, cocoa, tamarindo, jova, maracuyá, santo Dios. Sin comerciales, mira. Estoy acá patrocinando la marca y me sale con... ¡Ah! Bien, acá bien, consume lo natural, hija. Miren, los armadillos, ¿estos para qué se ocupan, mamá? Ah, para mis hermanos concheros, para que toque. Su sacatito para que no lo compren en Zara. ¿Aquí cuánto está, mamá? Y en Zara está como en 300, pero... Canela, mamá. Cacao, para los que hacen ceremonia de cacao. ¿A cómo el cacao? 300 el kilo, mamá. ¿Sale? ¿Qué es esto, Risito? Miel, ¿a cómo? Pero, ok, pero esta es abeja normal. Esta es miel normal, ¿no? Porque allá había otra miel más de otra melipona. Esta estaba un poquito más arriba, en 800. Más cacao. Este sí me van a perdonar mi ignorancia. Yo no sé qué es. Frijol torito. Frijol torito. Es muy suave, se cose muy rápido. Se consume igual que el frijol normal. Este es café. ¿A cómo? 40 pesos la bolsita. Este nada más lo hierves. Se pone el agua, se hierve, se le agrega canela. Canelita con piloncillo. Solo, sin canela. Sin canela, ¿Con, café de olla. ¿Con caña o sin caña? Sin caña. ¿Sin caña? No, con caña. Nosotros somos cañeros. Vamos a seguir. Sonajas. Miren, para llevar el octi, el pulque, la caña, lo que quieran, señores. Medicina tradicional, quiropráctica, un ajuste, una alineación de chakras, balanceo, pintura, armonizar. Los famosos atrapasueños. Mi hermanito, ¿de dónde eres tú? De aquí de Chimatlán. Chimatlán, mira nada más, presúmenos tu arte. ¿Cómo se llaman estas, papito? Son guajes. Guajes, es un arbolito, ¿verdad? Sí, es de bejuco y árbol, la jícara. Mira, Jícara de árbol. ¿de a medio? Para que cuando vayan a pedir su pulque, niños, pidan un medio. Sí, y ahí está para 3 litros. 3 litros, yo necesito sinceramente una de 5 litros, te soy sincero. ¿Este cuero para qué es? Para hacer guarache. ¿Pero nada más el puro guarache o sea, no sea sin suela? También suela, suela de guarache. O sea que nada más es como la pura suela y con eso ya, ¿no? Sí. Aquí se hace un guarache de 3 correas nada más. ¿En cuánto están? Van a estar como en 200. Señores, allá en Chilangolandia los agarran en 300 varos. ¿Dónde te encontramos? Aquí en el centro. ¿Cómo preguntamos por ti? Pues se con el día de plaza de los domingos. Ahí está. ¿Y cómo preguntamos por ti por los guaraches? Pues vas a ver la exposición. Bueno, nosotros no venimos cada 8 días, por eso preguntábamos para venir. Pues te damos una dirección. Nada más dinos tu nombre y por dónde preguntamos. Ajá, Andrés de la Cruz. Andrés de la Cruz, Chumatlán, Veracruz. Chumatlán, Veracruz, para que chequen los guaraches, 200 varos, no incluye envío, señores. Eso es De 3 correas. 3 correas, luego los vamos a ver, ¿no? ¿Mañana hay tianguis arriba? Sí. Mañana nos vamos a dar una vuelta al tianguis. Ah, ya habíamos pasado por este stand. Hola, bienvenidos. Presúmenos tu arte, Tlaloc, Quetzalcóatl. ¿Este qué es, mami? Esta es la representación de toda la feminidad y su abundancia. El divino sagrado femenino con el útero sagrado. Aquí tengo otro cuadro. Esos yo los pinto y ahora traje stickers. Nada más que ya es más moderna y ahora ya los imprimen en stickers. ¿A cómo el sticker? Esos tienen 25. Miren, no tiene marca de agua, miren nada más su arte huichol. Ahí está Jijicuri, señores. Caramba, yo les dije que vinieran y no quisieron venir. Pero se lo perdieron, ahí para el próximo año los esperamos. Gracias. Y ahorita nos vamos al río, señores. Sí, señores, al río. Ah, sí, les voy a enseñar. Les voy a enseñar, señores. Ley fuga. Miren nada más que chulada. Ya se acabaron las canelas. Les dije, pero mañana nos va a traer más la jefa. Se las vamos a presumir. Miren, para que ya no salgamos de la ignorancia. ¿Esto cuánto tiene? Unos mesecillos. Desde que era niño son como 6 meses. 6 meses y ustedes quieren las cosas rápido, niños. Yo no sé quién les enseñó eso a no sembrar. Cuando tú siembras, aprendes a adquirir el sentido de la vida. 6 meses para llegar a este tamaño. Y para llegar a este producto, De 3 a 4 años. 3 a 4 años. Si tú quieres una relación que funcione en ya. No, no, señores. ¿A cómo está la canela, mamá, la plantita? La plantita 30. ¿Mañana vas a traer? Ok. ¿A cómo está la bolsita de canela? A 50 pesitos y a 100 pesitos. A 100 pesitos. Tengo la molida también. Ah, ¿cómo la molida? A 50 y a 100. ¿De dónde eres, mamá? ¿Y dónde te encontramos? Yo soy de aquí de Sosocolco, vivo en la Benito Juárez.
preguntan por Por don Gilberto Ramírez, ahí en la casa. ahí para que pues, lleven su plantita. Yo ya me llevo la mía, señores. ¿A qué precio se las vas a dar a la banda? A 30. A 30, no incluye envío, señores. Es que tienen que venir por ella. Sí. Y ahora que la plantemos en la casa, vamos a rogar que pegue. Porque me decía que es de clima frío, caliente. Caliente, que se adapta al frío. Oye, también me regalaron una de tabaco. Ah, eso sí es más. Más sensible. Ajá. Pues las vamos a cuidar. Vamos a seguir con este rol. Ah, miren, ahí hay otra canela. Miren, nada más. Mira qué chulada. Y más productos, y más productos, y más productos, señores. Café, señores. ¿Este qué es, mamá? ¿Pimienta? Es pimienta. Ah, no estoy tan ignorante, ¿vieron? ¿Ese es qué? ¿Aceite? Esto es la esencia de la vainilla. Oh, Papantla, señores, tienen que ir a Papantla. Y esa es esencia. Y esto es miel. Miel, ¿a cómo? Miel melicona. Ah, esa es de la premium, de la de 800 el litro, señores. Pero creo que ese es para fines médicos. Por eso es su precio, ¿no? Sí. Vamos a seguirle. Ay, qué por la lona. Si usted la compara con las piezas prehispánicas del pueblo, tiene el mismo aspecto, porque no dejé de golpear hasta que logré reproducir la técnica de las piezas de ahí del Museo del Pueblo. Sí, porque esas van a ser las sombras también. Está jugando las sombras, las luces, Ajá. los Sí, relieves. los relieves. Claro, ahí en el trabajo escultórico es donde uno trata de llevar profundidades para que los volúmenes... Sí, porque la laja viene entera, entonces ya son aquí como 10 centímetros, ¿no? Sí, la laja venía hasta acá. Todo lo que, mira, todo lo que le cortó. Aquí tenía una deformidad, fue la que aproveché para la punta de las manos. Aquí salió hasta acá. Me estaba comentando que pesaba como 150 kilos. Más o menos. Por eso ya la fijó para no estarla cargando ya y para que le esté trabajando. Y del lado de atrás no podría faltar el Tlaloc, el elemento del agua, la energía masculina del agua. Estaba comentando que miren, aquí tiene sus 7 vertientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí va a ser su séptima. Y vean nada más la chulada. Aprovechando la piedra, la parte de atrás, le puse una capa. Y sí, empieza con Tlaloc y aquí hace alusión al nombre del temazcal, Chicomeatl. Ah, el temazcal se llama 7 agua, por eso la alusión a Tlaloc. Ajá. Sí, claro, y bueno, aquí quedó perfecto porque está. Ahora sí que, como escribían antes, ya sabemos que ellos no escribían como escribían nosotros ahora, ¿verdad? Era todo. No había letras, puros glifos. Y como está en piedra se llama petroglifo. Bueno, entonces aquí, pues es el nombre del... ¿Podemos verte trabajar, mi hermano? Sí, sí, sí. Inspírate. Aquí le voy a dar con la más esta. Tú date, carnal, todo va a quedar ahí grabado. Va a estar claro. Bueno, si ven, esto yo lo hago con el esmerín. No es mucho lo que puede uno trabajar porque solamente uno marca los límites. Todo esto hay que destrozarlo. Pues hay que darle, ¿no? Nah, díganlo de Limba. Los del INA, baby. Esto no lo vas a encontrar en ningún canal. Les dije que vinieran, chavos, si no quisieron venir. 21º Juegos de la Amistad Anahuaco, Sosocolco, Cali 13. Estamos en un año 13 Cali, un 13 Anahuaca, 13 Casa. Y este taller, no se lo pierdan. Sí termina uno bien aniquilado de las... Esta pieza lleva más o menos como un mes y medio, Esta pieza va a durar como 3000 años. más o menos. 3000 años, señores. ¿Dónde te encontramos, mi hermano? En Castillo de Tiallo. Castillo de Tiallo, ¿dónde queda? Queda a media hora. No, perdón, me da risa porque es un lugar, ¿verdad? Con una riqueza prehispánica brutal, pero no está luego ni en el mapa, ¿no? Así es que la invitación... ¿Cómo te encontramos más fácil? Me encuentran en las redes sociales como Gilberto Cifuentes Martínez, _medio, Artes Plásticas. Sale, mi hermano, para aquel que quiera hacer un trabajito. Ya saben dónde está el artesano, A la orden. ¿no? Es cosa de aprender la técnica y cualquiera puede trabajar esto, ¿eh? Y saber dibujar. Ese es un tatú en una piedra, señores. Ajá. No, ya saben dónde localizar a mi canalito. Vean nomás qué chulada. ¿Cuántos años llevas en esto? 20, ¿no? 20, no, ya es un maestro, ya. Es una carrera, una licenciatura, son 4 años, señores. Entonces este canal ya tiene 5 carreras, 2 maestrías, 3 doctorados. Y este es el conocimiento que debemos de preservar, que no debe de morir. Ya saben dónde localizarlo para cursos, ¿no? Sí, claro. Cursos, talleres, no sé, compartir técnicas, ¿verdad? O sea, estoy abierto yo siempre a... Aquellos que quieran también unas piezas para su jardín. También aquí no nos vamos a limitar, ¿no? Para eso es el canal. No, pues sí. Quieren llevar al extranjero. Ya saben que los extranjeros como que se enamoran, se seducen más fácil de nuestra cultura que el propio mexicano, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Sí. Y es que, mira, la única manera de preservar esto, pues no solo es haciéndolo, uno como tlacuilo o artesano. Tlacuilo es el que pintaba los códices, ¿eh? Acuérdense.
sino también el que lo adquiere, ¿no? Aquí hace falta dos, ¿ya? El tlacuilo y el cliente, ¿no? Estamos mandando un mensaje, niños, inscripciones abiertas, pero bueno, vamos a esperar. Sí, voy a ir a pagar al gimnasio, ¿eh? Ah, este es otro arte, este es un arte milenaria, no, no, no. Y miren la chulada que está acá, el útero divino, la dadora de vida, el divino sagrado femenino. Y ese es el Ometeotl, señores, porque de un lado está Ometeotl, divinidad dual, la energía masculina y la energía femenina, la fuerza creadora, porque Dios no es padre ni hombre, es padre y madre a la vez. Si ves, aquí ya vamos formando esta ¿cómo decirlo? Esta profundidad. Les dije que vinieran, chavos, y no quisieron venir, bueno, en fin, se lo perdieron. Ahí lo ven en diferido. Todos estos errores se corrigen al final, con el cincel fino, con este. Pues si yo me pongo a darle con este, no, pues acabo en 3 años. ¿Cuánto tiempo te lo piensas chutar? Pues no sé, igual si le doy todo el día, igual sí la Ah, también hay que divertirse. Sí. Pues vamos a empezar con el tequio que nos dejó el maestro. Cuando aparece el maestro es que ya está listo el alumno. Y es suavecito. Suave. Suavemente. Ay, qué emocionado estoy. ¡Ah! ¿Ya vieron su limpiador? ¡Carajo! Lo que sobra es talento, lo que sobra es talento. Recuerden que son 7. ¡Vámonos! Entonces te digo que... Radio Inmaculada, transmitiendo desde el gozoso Golfo Blanco. Para ti, Padre Luz. Me dice que no hay caimán, que está arriba de la vega. El caimán en Navidad gasta todo su dinero.
todo su dinero. Me dicen que no hay caimán que está arriba de la vega. El caimán en Navidad. Vigésima primera edición de los Juegos de la Amistad, Identidad Anahuaca, Sotopolco, 13K. Pero ya este eres tú. Según yo, en mi cuenta basada en... Ni sabes ni quién es. No sé, la verdad no sé. Arturo Mesa, baby. Según basada en mi cuenta, se supone que hoy es un día 11... 12 mono, baby. Osomatli. Estamos en la tercera, si no me mal, me acuerdo, es Xochitl. Pero eso es en una cuenta. Y ahorita tú me estás mencionando otra cuenta. La más, de todas. ¿Cuántas cuentas hay entonces? Como 4. No nos vamos a cerrar, banda. Yo creo que ya llegamos en un punto de ser un poquito más abiertos, ¿no? Yo en esa cuenta soy Coscacuautli. Pero en esta cuenta que me acaba de sacar mi canal, somos 5 Conejo, basada en la cuenta de Alfonso Caso. Alfonso Caso. Me suena Caso como un dramaturgo, ¿cierto? Un antropólogo. Pero no tiene que nada que ver con lo... Sí, tiene un auditorio por ahí, un teatro o algo Ese así. es Antonio Caso, Pero sí es la baby. misma persona, ¿no? Claro que sí. Ok, ¿esa cuenta cómo la llama? ¿Cómo la diferenciamos? Bueno, él creó una cuenta basándose pues, en fuentes, pero después vinieron otros investigadores a mejorar todavía la investigación que él ya había hecho. O sea, no toda la chamba se la aventó. El dato exactamente no lo sé bien, ¿De dónde parte? de las fuentes históricas. No, pero ¿de qué fecha? No lo sé, exactamente. Creo que parte desde el último fuego nuevo de Tenochtitlan. El fuego nuevo es otra onda y creo que por ahí van a dar una plática. Sí, pero tiene una fecha calendárica. Porque son, ¿qué? ¿1300? No, es ¿2600 años? en el año 1507. No, pero lo que dura ese tiempo, ¿Qué? ese periodo, esa cuenta. ¿El fuego nuevo? Sí, 52 años. en cada 52. O sea, si tú sumas, 4 tlaltilis, no sé cuántos tlatilis sean. 4 de 13, 52. Ah, bueno, eso sí, tlatilis, pero a lo que me refiero es que el último fuego nuevo que se celebró en la cuenca de Anáhuac fue en 1507, hablando de... Y de ahí vas a 1507, vas sumando 52, 52, 52 hasta llegar al 2025. 2027. Bueno, 13 cali. Dos acá, tu baby. ¿Qué es esto, mi hermanito? Ay, como si no supiera. Es para la toma. Aguardiente. Ah, ¿pero qué diferencia hay entre el aguardiente y la caña? La caña. O sea, ¿caña y aguardiente es lo mismo?
Mira, ya hasta se me hizo agua la boca. Bueno, pero antes de eso, háblame de 5 tochtli. Macuili tochtli. A ver, vamos a ver qué hay. Perdón, tienes en Códice. Borges. Códice Borges. Se supone que lo escribió un monje. ¿O lo sobreescribió? No. O sea, lo protegió, pero no lo escribió. Este es un códice meramente. Porque órdenes venían directas de Vaticano, destruir y borrar el conocimiento. El Papa sabía lo que hacía. Y tanto era así que sabía construir iglesias sobre puntos energéticos, señores. O sea que no es que no sabía lo que hacía, sí sabían lo que hacían, señores. Y ahorita vamos por Macuili Tochtli. Ya lo habíamos encontrado y me perdí. Y es así como se interpreta un tonalama, un tonalmashot o una carta astral en otras tradiciones. Yo nací el 14 de agosto de 1981 y basado en este códice y basado en esta cuenta, soy un tonal diferente a lo que yo pensaba, pero pues estamos abiertos, ¿no? Si te cierras, mamaste. Ya lo habíamos encontrado hace ratito, luego y... No, pero este es personal. Porque acuérdense que lleva 2 cuentas. Lleva una cuenta de trecenas de 260, que se supone que es el periodo de gestaciones de 9 meses del ser humano. Las trecenas van correspondientes a la vida del ser humano, mientras que las veintenas van correspondientes al ciclo de la madre tierra. Entonces son 2 cuentas en el mismo sincronario solar. Radio Notilama. ¿No qué? ¿3 dijiste que eres? ¿4? Ah, con razón. No, porque esa es otra cuenta. Fíjate con tu celular, ¿no? Y ni estás. No aparezco en los anales de la historia. Siempre me tengo que pasar los límites, yo no sé por qué. Siempre soy extremista, siempre yo sí lo acepto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y se lee como a la izquierda, o sea, no es árabe ni es japonés, pero tiene su manera de leerlo. No podía faltar el maíz en la tierra del maíz. El sol me da el camino, el sol me da el maizal, el sol ve al campesino, el sol ve al macegual. El Atol es el río que corre en mi interior, la masa forma mi cuerpo desde mis pies hasta mi voz. Mi piel es de tortilla, soy un ser de nixtamal, mis orejas quesadillas, mi nariz su chambaca. No es cuento, es de hecho mi raíz. No es cuento, yo estoy hecho de maíz. Yeah. Les dije que vinieran morros y no quisieron venir. Esto es gastronomía 100%, yo creo que otomí. Totonaca, baby. Tamales de hoja. Mire, yo sé un poquito de náhuatl, un poquito, pero yo sé que esta es zona otomí, entonces Totonaca, baby. Totonaca, ¿no? Y entonces, ¿nos puede decir la receta de estos tamales en su lengua? La cámara está grabando allá, para que no se sienta penosa. Pero lo que yo quiero escuchar es su lengua. Suéltese. Esa es la... Bueno, es que yo no sé ese idioma, entonces yo no sé qué quiere decir. Que él dice que yo digo que... A translator, please. En Totonaca, sí. Que le hable usted en Totonaco, que le explique cómo se hace. La cochican con skitit. La cochican con skitit. Timashutuan kitstak. Pone a servir una taza de... ¡Ah, no es cierto! Sigue. Tataukan manteca. Manteca. Pones grasa de manteca del cerdo. Chuna makchigan chokon tuwan. Tuwan skikit. Chuna talepin and chuna makchaya. Ya. Traductor, por favor, porque yo nada más lo único que entendí era manteca. Fue lo único que entendí. Pero no es hierba, niños, así es que no se emocionen. Bueno. Estos son unos tamalitos. Son tamalitos envueltos. ¿De qué es esa hoja, mamá? Este es de shkijit. En español o castellano. Ay, yo burlándome del colonialismo y en castellano. Disculpen. Es una planta que así se llama, shkijit, la hoja con la que se envolvió. Pero ese, ¿en qué lengua es? Ishkije. En Totonaco. ¿Y qué quiere decir en Totonaco? Shkijit, ¿qué significa? Es que no hay traducción literal. No hay, prácticamente es nativo, porque todo lo que está traducido, por así decirlo. Ajá. Shkijit es como la hoja con la que se envuelve. Ok, una hoja que envuelve. Ajá. Ok. Pero adentro, pues obviamente hay masita con esto. ¿Maíz?
Ok. Nixtamal, se hacen masa. Bueno, nixtamal es maíz, pero ya con su proceso químico que se llama cocina, que lo pones con cal para que se pele la cascarita y lo puedas moler. Sí. Ah, no soy tan... Síguele, mamá. Sí, la masa se prepara con manteca y sal. Yo sabía que De decía ahí- manteca en algún lugar. Y ya de ahí se le echa estos quelites que son kishtak. Pero vean esta calidad de quelites. En mi pueblo hay quelites, pero son diferentes. Mira, Español, pata de gallo. Le digo. español y los españoles nos siguen. Pero mira, esto se puede comer así. Sí, se puede comer así. Puedes echarle, pero tienes que estar acostumbrado. Sí. Si eres vegano, ¡ah! Y su sabor es fuerte. Sí. Entonces, esa es la isquije, es la hoja con la que se envuelve el tamal. Y kishtak, lo que tiene adentro Y, con masa. y kishta. Kishtak. 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 ¿Es el quelite? Es el quelite. O sea, kishta es quelite, No. Aquí quelite es toda hierba que se come. toda hierba comestible. Sí, como por ejemplo hierba mora, quiltornilla, Lechuga, ícaca, cilantro, epazote. lo que es local. Y kishtak, pues es pata de gallo. Así, trocido. Entonces, ¿este se muele o qué? No, se pica, se lava y se pica. Y se revuelve Se con... envuelve con la masa y ya de ahí se envuelve así. ¿Sí es cierto que cuando se enoja no sube la masa? ¿O es un mito? La verdad de eso no le podía decir, pero aquí sí tiene el mito es que las que lo prepararon lo tienen que acomodar y lo tienen que poner y todo porque si no, no se cose. O sea, quiere decir que la abuelita tiene que vigilar que se acomode. Y eso es tradición tras tradición. Porque aquí en la vida de campo, señores, empieza a los 8 años o más, chiquita, ¿verdad? A echar tortillas, a hacer tamales. Cosas que no vas a ver en la ciudad, pero bueno, sigue viviendo en la ciudad. ¿Cuánto tiempo se tardan en cocer? Una hora. Y caliente. ¿Y se comen con toda hoja? Sí. Bueno, eso se desenvuelve. Se desenvuelve. Ah, ok. Y ya nada más una salsa y ya. Les dije que vinieran, morros. Y no quisieron venir. Todo me parece bonito. Y es así como me las pachangueo, banda. Yo los invité y no quisieron venir. Vean nomás qué chulada de maíz. Vean qué chulada de montañas. Y ahorita vamos ahí a Oshun. Significa Chalchitlicue. Vean nomás. ¿A poco no cambiarás tu residencia? Mira nada más. ¿A poco no te gustaría vivir aquí? Los espíritus, los devas, los elementales están presentes aquí. Y es así como se vive. ¡Ay! ¡Corte, Johnny! Sigue tomando, Johnny. La 21ª edición 21ª, de bebé. los Juegos de la Amistad Anahuaca. Permiso, Rey. Pásale, papi. Chalchitlicue, una vez manifestada la energía femenina del agua, señores. Les dije que vinieran y no quisieron venir. Y así es como fluye la energía del agua. Así como fluye. Mira nada más que chulada. Ya. Estamos presentando a Chalchitlicue, la energía femenina del agua. Mira, ese es pez, ese es de Sirius, es una ballena. O un delfín. Y así se viven los juegos de la amistad. Mi hermano, ¿dónde estamos? En Sosocolco de Hidalgo, Veracruz. ¿A los cuántos años venías a nadar ese río? ¿A los 4? 4 o 5 años. 5. ¿Y qué hacías con tu familia? Venías acá. A pescar. Que antes había peces todavía. ¿Y en qué momento le partimos a su madre eso? Pues no tiene mucho, como unos 10 años más o menos. Y le partimos a su madre y los encanalamos y nos fuimos a la ciudad a pensar que la ciudad era el progreso y nos mintieron.
Porque la vida está en el campo, señores. En el campo está donde está la madre tierra, señores. Gracias, sirena. Sirena varada, vuelve al mar. Señores, ¿me pueden regalar una foto ahí todos juntos? Júntense. Déjenlo. Júntense. Ay, no. Ahí está. Júntense. Júntense. Mensaje que quieran compartir a la humanidad. ¿Qué quieren compartir? Amor y paz. Amor y paz. Amor y paz, señores. Xococolco, 13 Cali, los Juegos de la Amistad e Identidad Anahuaca. Agua ardiente, bebé. Vean que están en vivo, esos señores no entendieron que están en vivo. Este es el paraíso, este es Adán y Eva. ¿Y en qué la cagamos, carnal? ¿En qué la cagamos? Muchas cosas. ¿En qué? Muchas cosas. En talar árboles, en contaminar el medio ambiente. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Manifestarse y no cortar árboles, no echar la basura en los ríos. Pero, sí, tiene razón, güey. Porque la basura la produce la localidad. Y el hombre. ¿Dónde estamos? En Xococolco. Y no vamos a importar la basura desde Puebla. Pues que desde tenía su Toluca. refresco, Johnny. La gente contamina Azul. ¿Estoy equivocado, hermano? No. Aquí se contamina todo. Los plásticos. De preferencia los plásticos. ¿Cuánto tiempo tenemos que entender que esto lo vamos a perder si no se ponen las pilas, carnal? ¿Qué más? Mira esa chulada, mira esa chulada, mira. Y es la energía del agua. Atl. Contigo todo, sin ti nada. Mira nada más esa chulada. Mira nada más. Fluye, fluye como el agua. Te equivocaste de agua, Johnny. Para la humanidad, mensaje para la humanidad. Que no contaminen los arroyos. Pero ¿cómo puedes explicarle a eso a la gente de la ciudad? No, pues porque no hay. Pero No esto, hay esto. mira, vivíamos en Tenochtitlan, vivíamos en Lagos y los encapsularon. Así es. ¿Y qué podemos hacer? ¿Ponernos al pedo? ¿Nadar o qué? Ya nada, ya todo está hecho. El hombre lo hizo. Radio Natiulama, transmitiendo desde Xococolco, Veracruz. Voy por mi basura. Ahí está la coca. Por ahí, en la basura. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Dónde la ves? ¿Ahí está? Aquí está. ¡Ah! Ahí va. ¿Está prendida esa coca? Pues no puedo. Ahí está. No, señor, mira. Ay. Recojo mi basura como ser consciente que no le voy a hacer daño a la madre tierra. Ahí está. ¿Cómo se están pasando? ¿Mal? ¿Por qué mal? No, bien. Mensaje para la humanidad.
No te escuché. Que no tiren basura. Que no tiren basura. ¿Qué más podemos hacer para salvar este mundo? Hacete responsable, boludo. Hacete responsable, boludo. Por ejemplo, si esta se enfría, la volvemos a diluir y así. Pues unas expertas. No son las expertas aquí. ¿Y ya salió la primera? Ah, qué chuleta. Ah, ¿ya llevan todas esas tan rápido? Sí. Ah, ya. Una media hora ya. Ay, ay, ya. Ah. Es que ahorita yo creo que pega, ¿no? Por el caliente. Pues usted me dijo que me Pues, ¿Sí, no? ¿Cómo me la llevo ya, no sé? Pues no sé cómo se quede. Pero viene envuelta para qué. Sí, para que no se vaya Entonces nomás lo poner así, todo solamente ya, pero más o menos que ya, hacerlo todo ponen, pues sí, ya 4 de 4 aquí, 4 acá. Ah, esos son los moldes. Los moldes. No, pues para qué la voy a prender, mejor la dejo así, ¿no? Porque se le van botando las conchas, ¿no? Como conforme va bajando. No, pues nada más se derriten, ¿no? Y se fusionan con la otra. ¿Y es una tripita o qué es? ¿Es una tripita o qué es? Pero lleva su hilo de cáñamo, ¿no? ¿Qué es? Que es el pabilo, ¿no? Ah, pabilo, en el dentro, para la mecha, la mecha, no se prenda, el pabilo. Ok. ¿Cuántos años lleva haciendo eso, patrón? Uy, ya como unas 15 años ya. ¿De quién no heredó el conocimiento? Papá. No, pues en ese entonces donde no había, bueno, si acaso era petróleo, ¿no? Ah, pues ya sé, ha de ser eso. Pero bueno, es que nosotros sacan eso de la abeja. La cera. De la abeja, Mírala. Nomás es que querramos hacerlo, ¿no? Pero pues se puede la hacer. pinche, el engaño del progreso citadino, güey. La mentira, ¿no? No te dicen. Y vamos a regresar a lo natural otra vez. Sí, de eso se trata. Platicar cómo se hace. Otra vez, don. Pedro Tirso Pérez, de Anayal, número 2. Es la comunidad que se llama allá. Es el maestro de esta chulada de trabajo. Un conocimiento que está preservando. Allí donde yo sé que vamos a ir a trabajar también a México, pero eso es Cúcuta. En Iztapalapa. En Iztapasalsa, niños, el barrio. Ahí van a ver lo que se va a hacer allá. Vámonos, ¿qué día se va a ir para allá? Díctanoslo. ¡Ah, no! ¡Chulada! 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 Yo la había ofrendado y ve. ¡Ah! Ya te voy a pasar el brazo. ¿Dónde estaba? ¿Verdad que? Pero, ¿verdad? Sigue tomando, Pregunta, Wilsinho. ¿se fue caminando más o cuánto se desfasó de donde estábamos? ¿Cómo estaba? Flotando, ¿verdad que? Arriba. Ahí donde sentaste. Atrás, se te fue, creo. Ya. Yo ya le había dado y volví a bajar de este lado, pero ya no te encontré, ya tú fuiste con nosotros de allá. Sí, es que me avisaron, ya me agarraron ahí arriba, ya no bajé hasta acá. Ah, no. ¿Apenas te pasó eso? Ya. Ahora sí, danos el número después de... Miren, es Pedro Tirso. 233 126 83 58 para que sigamos preservando este conocimiento ancestral. Y aquí en estas tierras también se consigue el caucho, señores. Gracias al programa de Sembrando Vida, hay más de 250 productores. Sí, señor. Que en los próximos años, ya 1 o 2 años, ya habrá canela, mucha canela. Y de eso se trata. Yo no he amarrado ningún trato con alguien que compra bastante canela porque, le puedo decir algo. Ellos vienen y traen un contrato, y un ejemplo... Predador. Sam, quería que le entregara yo 3 toneladas cada mes. Es imposible. Sí. Han venido los de Walmart también a buscar la canela. Pues me he llevado una decepción tan grande, como dice la canción, de que sí quieren y sí compran, pero hay que regalar primero 1 tonelada y ya después ellos con eso hacen la promoción y te abren las ventas. Y pues la verdad, no estamos todavía en ese alcance. Somos pequeños productores. Desde el que tiene menos tiene 200 plantas y el que tiene más tiene 20,000 plantas. Entonces, pues ahí estamos. Y pues ya, gracias a Dios, ya somos más productores. Yo siento que
como gente como ustedes que vienen, nos compran, nos animan, como a la Ciudad de México ya estamos en varias tiendas orgánicas, de productos orgánicos. ¿Vale? Más, aquí está todo lo verdecito. ¿Dónde se te puede encontrar? Mira, hay el que me compra bastante producto, el más famoso es de Agua Bonita. Sí, Agua Bonita. Sí. ¿Alguna página? Así es el tallo principal. Cuando tú cortas el árbol, fue la primer tallo. Ya en la segundo corte ya hay 2 ramas, ya son 2 tallos. Ajá. Y en el tercer ya hay hasta 4 o 5. Sí. Algo que sí les quiero comentar, toda la gente que siembra canela ceilán la siembra a 40 centímetros. O sea, como este área de toda la explanada que ven aquí, tiene más o menos como 500 metros cuadrados, caben 1000 plantas. Y en esas 1000 plantas podemos cosechar hasta 350 a 400 kilos. Sí. El precio promedio, para que se dieran una idea, están de los 750 a los 1000 pesos el kilo. Así es, 1000 pesos. Sí. El único que pagan bien son los alemanes, pero pues se llevan bien poquito. Es como la vainilla, pagan 20,000 el kilo y nomás se llevan 1 kilo, 2 kilos. Pues, ¿aceptas criptomonedas? Aceptamos todo. Así va. Ahora usted le va a medir usted, así como ahí, le va a usted marcar donde usted va lo va a anillar, como anillarlo, ¿no? Para que exactamente, más fuerte, para que usted no tenga problema que esté amarrado todavía. El siguiente paso es tallarle con la cachita del cuchillo. Oye, el de He-Man. Sí. Ya si usted saca un día se puede quedar usted a trabajar acá. Hasta con trabajo, señores. Sí. Bueno, pues así es el tema de la canela. Y qué bueno, me da mucho gusto que... ¿Cada cuándo se riega? ¿Es de agua? Bueno, agua? Algo que sí hemos investigado es, se produce desde el nivel del mar, hasta los 1450. Hay un lugar en Songosotla que está aquí pegado a Puebla, lo más alto, 1420 y tantos metros sobre el nivel del mar, cae, neva, ahí se produce, ahí es el primer café, el mejor café, ahí es ahí, esta región. Al café se le cae la hoja y a la canela no le pasa nada. Sí. En la Ciudad de México tengo como 5 o 6 personas que me han reportado que sí crece la canela, pero muy despacio, despacio. Por el clima, me imagino. Por el clima. No, y por el lado de Chapingo, ¿cómo se llama? Texcoco, Chicoloapa, Chimalhuaca. Se da la canela, solamente que no la riegues con el agua de la llave. Solamente, tienes que regarla con el agua de lluvia, tienes que acaparar la lluvia y con esta vas a estar regando. Solamente así se da, porque el agua por el cloro de la llave trae sales y cloro, creo. Sí. Entonces ese pues, lo mata cuando está chiquita tu planta. Entonces, ¿ya le talló usted? ¿Ya le talló con la mano del cuchillo? No, ¿qué pasó con no va a salir por el jalón de orejas que nos dieron? Con el codo, con la mano del cuchillo. No, pero ese tu Sí, porque no está bien. Siempre este canal es a favor de la libertad de expresión, sin filtro. Así, hasta que salga sabia. Así es. Entonces, sí se da la canela, pero solamente así, porque si lo regamos con mucho cloro, pues con agua de la llave, pues no. Las plantitas que acabamos de adquirir por aquí que andaban vendiendo, ¿cuándo empieza a producir? ¿Cuándo podemos...? Yo creo que la Ciudad de México va a tardar más que aquí. Aquí tardan 3 años, 2 años y medio, 3. Yo creo que ya como unos 5. 5 añitos para que saque su canela. ¿Se puede consumir las hojas, la raíz? La recomendación es hacer tés verdes con las hojas, té verde. Vas a agarrar unas 15, 20 hojas, lo va a usted licuar y lo cuela sin azúcar, sin miel, sin nada. Se lo va a echar, es como si tuviéramos echado ese, ¿cómo se llama? ¿Entonces no va cocido? ¿No va cocido? No, nada de cocido, nada. Al cocerlo tú le vas a las propiedades. De hecho también el té de canela, muchos lo recomiendan, sumergirlo en una jarra de agua y ahí solito toda la noche y al otro día te vas a tomar el té. Yo no lo he hecho, pero dicen que sabe bueno también. Entonces yo siempre le digo, hervirla 5 minutos y es más que suficiente. ¿Para qué? Va muy bien. Nada más que su cuchillo tiene que agarrar al revés. Si me ayudas con el micrófono. Así al revés. Mire, no, pues ya es maestro, cirujano ya. Bien. ¡Wow! ¡Radio Notulama! ¿A los cuántos años empezaste, Rey? No. Espera, me falta aquí. No, vamos a ponerlo con el trampa. Ves que... Esta parte viene pegada, aquí se ve que está pegada. Entonces, ya además, a ver si me salta esto, ¿sabes? Sí, yo vi cómo las armas. Oh. ¿Qué dice yo?
¿La de polvo cómo la procesan? Bueno, la de polvo es toda la pedacería, todo lo cachito. Ah, lo esa la tritura. molemos para hacerla en polvo. Sí. Es más trabajoso, pero tenemos que venderlas en polvo para los chocolates, para el agua de horchata, el atolito. Qué rico. ¿Cuántos metros alcanza? Necesitamos que le pegue de lleno el sol, crece para allá, para cosechar, yo creo que 6 metros. Sí, con 2 pulgadas de sol. Por eso se siembra pegado para que haya competencia con la luz y los árboles se vayan derechito. Pasa algo que a mí me ha estado pasando, es de que tengo que empezar desde un lado y junto, ir tumbando, ahora sí que en línea. A veces hay árboles que todavía no dan el buen tamaño para cortar, pero tengo que cosechar porque al momento de dejarlo solo, se agacha y queda un arco y le sale un montón de ramas. Entonces ya es difícil sacar una buena calidad de canela. Entonces lo que hacemos es, ahora sí vamos parejo ahora. Ya los que todavía no dan buena canela.
anterior, el que llevó a cabo nuestro hermano Venadito, vino aquí a entregarnos el trabajo que se le da continuidad, porque eso, entre comillas, obliga a nuestra hermana a tener que estar presente para entregar el siguiente carrito. Y él empeñó su palabra el año pasado, y aquí está hoy. Aquí está nuestro hermano Venado, haciendo honra de lo más sagrado que tiene un hombre. La palabra, señores, la palabra. De nada sirve dar muchas explicaciones si no lo hacemos. Y aquí está él entregando esta palabra, integrándolo a este atado que ya cumplió más de una cuenta de 20, una veintena de sacrificio y de trabajo. Ahora es turno de que nuestros hermanos de Sotocolco pasen este atado a la nueva representación de las fiestas de la amistad, y ellos dirán, porque no lo podemos decir nosotros, si empeñan su palabra aquí y ahora para presentarse. Nada más lo que te dice. Serán ellos que empeñen sus palabras y muestran el atado y el siguiente carrizo, y la siguiente sede que será, les anunciamos, en Ecatepec. Y con nuestro hermano Víctor, lo único que podemos ofrendar como mesitas es nuestra palabra, para que con ellos, de que ahí vamos a estar en la medida de que nuestra palabra valga mucho. Entonces, pues vamos a proceder ahora nuevamente con nuestro hermano Bernardo para que hagan el cambio de lo que es el rostro, de lo que es el estandarte, de lo que es el pan. El cuervo me dijo cómo cuidarme. El águila me dijo cómo volar. El águila me dijo cómo volar. El cuervo me dijo cómo cuidarme. El cuervo me dijo cómo cuidarme. Ella, 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 ella. La luna es mi guía espiritual. El sol me marca el camino del danzante. Nos vemos en Ecatepec en la próxima edición de los Juegos de la Amistad. Para Radio Noti Ulama, Netsi Hakame. Volvemos al estudio. Es así como en este día, Atlántico Malinali, 11 hierba de la trecena 1 flor. ya ha entregado este rostro a nuestro hermano. Y así queda registrado en la historia, en nuestro sincronario solar. Que no olvide que detrás de lo que es Porta, hermanos, ya hay una tradición. No es una tradición milenaria de 500 años. Bueno, ya llevamos 20. Porque si bien sí tomamos elementos de nuestros abuelos, estas fiestas de la amistad se crearon hace 21 años con la finalidad de que nosotros, con base en lo que nos heredaron nuestros antiguos, formemos un camino, formemos un trabajo que sea híbrido, que evolucione, que cambie, porque ya no estamos en 1521, 1515, estamos en el 2025. Trisicali, bebé. 13 Malinali, Un nuestra cuenta. 13 hierba. Y esas fiestas ya llevan 21 años. Es poquito, pero es de los pies. Y hoy termina la que en trecena. algún momento tuvieron la intención de crear algo por nosotros mismos. Obviamente con la guía de nuestros tatas, de nuestras nanas, que ya nos vinieron a hablar a través de los ponentes
de nuestras tatas, de nuestras nanas, nuestros tatas, que ya nos dieron de comer a través de las manos de las cocineras. Y es así que hemos empezado a formar una historia en la mexicanidad. Sí, señor. Tal vez no sea mucho, pero esto sí me atrevo a decir, es de mucho corazón de todos los que han pasado, han dejado esta parte y que en esta ocasión le tocó a nuestros hermanos de Xochocalco. Han dado un levantón muy grande y muy enorme a esta tradición. Adelante, hermano, eres uno de aquellos que estuvo y gracias por estar, pues te agradezco. Hermanos, a cada uno de ustedes, pues agradezco mi corazón que engrandece. Y el rostro de todos ustedes quedará plasmado los dos ustedes que pasan. ¿Quieres? Diferentes el año pasado, una de ellas se la llevó Zumpango, la otra que fue Cali se la llevó Tepoztlán, el Asad se lo llevó el grupo de y la otra fiesta que falta que es el Tonti se la llevó la hermana Liliana, de Milpa Alta. ¿Qué te trajeron esta edición de los Juegos de la Amistad e Identidad Anahuaca? ¿Qué me trajeron? Pues mucha. Micrófono abierto. Mucha gente, muchos corazones y sobre todo pues mucho conocimiento y también el abrir ese conocimiento a los demás. Creo que es de las ediciones que más lejos se han hecho los Juegos de la Amistad, ¿no? Casi lo internacionaliza mi carnal. Salimos de la Ciudad de México y los trajeron hasta acá, hasta Veracruz, mi hermano. Qué bueno, y qué gusto que nos acompañen. Pues ya, ahí vamos saliendo. No, es cierto, todavía nos falta el globito, pero estamos guardando pila y memoria, porque hoy sí se eleva ese globito, señores. Estamos con mis hermanitos. El año pasado estaban muy tristes, se veía cara de tristeza, algunas lágrimas de la carnala, porque se esmeraron un chingo y vieron cómo sus sueños se desvanecía. Así es que lo van a volver a intentar porque es la edición de sus juegos y están en su casa, señores. Pongan crucen los pelitos. ¿Este de cuántos metros es, Rey? ¿Y el otro de cuántos era? El del año pasado. 10. Es que sí, 12 metros, está más grande que ese, ¿no? Y se va a necesitar un poquito de menos gente, ¿verdad? Como que esto ya lo viví, no me acuerdo dónde. ¡Tararara! ¿Cuándo se hace el Festival de Globo aquí, Rey? Para que se den otra. Los volvemos a invitar, ya si no quieren venir, pues ya nos podemos obligar. De lo que se están perdiendo, chavos. Miren nada más. ¡Tan, tan, tan! Lanzamiento. 10, 9, 8. No, es que 12 metros, papo, sí se exageraron, 12 metros. Y seguro que hay más grandes en el festival, ¿no? Y si están ahí rompiendo récords, ¿no? Si ese hizo de 24 va a ser de 25. ¿Y quién tiene ese récord? 25. ¡Uy! Fíjese el sol, que es lo que está caliente. No se ve. ¿Y cuántos globos sacan en ese festival? ¿Como 100? Porque son 3 días, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Ya cuántos años llevan haciendo eso en el festival? ¿Con qué edición van? ¿50? ¿40? ¿El año pasado qué edición fue? ¿21? No, pero del Festival de los Globos. Un poquito más.
Ah, te sacó la punta, Henry. Cinta para los picos en los videos, los picos. Ah, mira. ¿Quién tiene cinta? Ah, pero no puedo hacer todos los... No, pero hay una acá, mira. ¿Ese no? Ah, bueno. Ah, ok. Elon Musk, si buscas ingenieros en aeronáutica, aquí están. SpaceX, por favor. Ahí está prendido ya. Aprendió. Ya saben para dónde va el aire, la velocidad y todo. Y los cables, el reto a los cables, ¿no? Radio Natiulama. Yo tratando de elevar mi conciencia. Ah, mira. Radio Natiulama, transmitiendo desde Sofolco, Veracruz. Estamos en vivo, ¡Ah! ¿Y cómo editarlo? Qué mónico. Sí, ¿no? Servicio a domicilio. ¿Quién pilló? Ah, que no gana. Ah, no, sí, está más chiquillo. ¿El del año pasado no te tocó? No. Lo hicieron como... Dicen que como... No, yo creo que eran 3 o 2 de esos. Y no se pudo llegar. Se ven haciendo tiras. Lo ven, no se ven batallando y tal, le pongo. Yo y mis hermanos tratando de rescatar ¿cómo le puse? La conciencia de la humanidad. Inhala, exhala. Los niños ya son expertos. Tu corazón. Pero no dejes.
¿Ese no importa? ¿Ese frito de acá? Ah, ok. ¿Ese no importa? ¿Esos no? Ni de los pitos, ¿verdad? ¿Ves que te agarran el hilo allí? Este no importa. No te agarra el hilo. Ah, ok. Pero el aire sí se sale, ¿no? Al centro del corazón. ¿Cómo ves, mamá? ¡Fuerza! Y he soñado. Sí, Rey. Mira, ese es como de 5 litros. ¿Ese de cuántos litros es? Como 5, ¿no? Está abierto ahí, ¿no? Pero dicen que no hay tanta bronca. Ya nada más le abres el zoom. Sí, 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 sí. No, el año pasado estuvo peor, Sí. más grande, más largo. Pero ¡Sí, señor! Y así despedimos esta edición de los Juegos de la Amistad e Identidad Anahuaca. Sí, se va a zafar, a ver. Sí, sí, sí. ¡Sube! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos en Ecatepec! Muchas gracias, niños. Sí subió. No se quisieron arriesgar y lo hicieron más pequeña.
Hora de alegría. Mi carnalito me hizo el favor de rescatar a Wilson. Yo ya la había ofrendado, me había desapegado de ella y regresó a mí. Pero si no hubiera sido por este buen samaritano, y seguiría flotando en el agua. Sigue tomando aguardiente, Wilson. Pero yo soy bien necio, carnal. Soy bien pinche necio. Ahorita. ¿Cómo iba a llegar diciéndote? Mi carnal dice que también podemos venir y hacer las pelotas aquí, porque él conoce a la gente que saca el caucho. Podemos venir en noviembre al Festival del Globo, hacemos pelotas y le dejamos una al carnal también. Mi carnalito me ofreció hacer trueque de la pelota por un teponazli. Vamos a hacer entrega como me enseñaron a mí, saludando a los rumbos, y entrego con amor, recibe con amor. Y esta transacción se ha finalizado. Y es así como funciona el trueque, señores. ¡Ay! Todavía maquetas. ¡Caramba! Zapatéale, Johnny. Crudito, Johnny. Para el que está desvelado, para el que está desvelado, es buena la cervecita. Yo te quiero un aguardiente. Requiem, 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 requiem.
requén, requén, requén. Para Radio Noti Ulama reportó Neichi Hakame. Volvemos al estudio.